Buen día, señores, y están aquí con un nuevo video. En esta ocasión voy a aprovechar el mazo que estoy construyendo con Ebonheart para reflexionar un poquito acerca de la situación de este mazo. Creo que ha causado un poquito de revuelo considerando los últimos resultados de la Master Qualifier de Test Legends, especialmente porque sí se ha visto mucho en las últimas partidas de top 8. Entonces hay que empezar a reflexionar acerca de qué realmente estamos viendo y por qué es tan atractivo esta clase. Para empezar, la idea que yo estoy utilizando como finisher, más bien como victoria principal, mi condición de victoria, es utilizar World Eater's Diary. Es muy meme y de hecho esa es la idea del mazo, por eso lo estoy llamando Big Boy Ebonheart. Entonces la idea es usar World Eater's Diary con cartas como Aspect of Hearsay o Taskat, que son las que tiene carga, o aprovechando con Gigante Vigilante y Night Talon Lord junto con Unstoppable Rage. Entonces, esa es la condición de victoria que caracteriza a mi mazo. Sin embargo, como pueden ver, la estructura comparte prácticamente la misma estrategia que todos los mazos ramp, porque realmente es un mazo ramp que trae Ebonheart, que se basa en los siguientes puntos. Primero, el ramp, el paquete para que sobrevivas, que prácticamente son los removals, que se empata un poquito con el ramp, y dos condiciones de victoria, junto con el robo de cartas. Entonces vamos a empezar. El robo de cartas es lo más interesante de este juego. Tenemos Rapid Shot, Scout Report, Shadow Shift, que es como que el núcleo principal, Indolent Mastermind, aunque creo que algunos no lo juegan, Merchant Camel. El camello, el detalle está en que yo solo juego una carta porque mi idea no es usar el cementerio con el Defiler, porque como pueden ver no traigo cosas muy pesadas, pero obviamente la mayoría de las listas sí lo traen y traen las 3 copias para acelerar el robo de cartas del mazo. Spoils of War, una super carta, y Cicero con todos los pings que tenemos, que pues ya ven como antes era basura y ahorita es prácticamente una carta muy buena, ¿no? Después nos vamos a la parte del ramp. Esta es un poquito más pequeño, que prácticamente son Trunchis Mage, la otra lagartija que es Reminder y Venom Thong con todos los pings, ok, y ahorita vamos con eso. Aquí se empata Venom Thong con la parte de los removal, que viene siendo toda la parte de letal, con los activadores, que son los pings, que es Archer's Gambit, que es uno de los problemas que trae ahorita, y lo que traía Guerrero, que es Squish de Wimpy, Sword de Inferno y Quick Silver Crossbow. Realmente aquí creo que el problema es Archer's Gambit. No creo que desde la incepción y la creación de esa carta estuviera pensado ponerlo en morado, porque exactamente tenía un abuso muy serio con Arching Venom Thong. Era muy fácil utilizar Archer's Gambit con Venom Thong para quitar algo y para hacer ese ramp. Por otro lado también queda Cicero, que termina siendo 2 cartas por 8 de mana, lo cual no es tan malo. Continuando con esta parte de letal, tenemos el siguiente, que es Territorial Viper con Ornira Necromancer y también con Alena Benok, que creo que es uno de los combos más tramposos que hay para el Necromancer, porque te permite prácticamente quitar todo lo que quieras, y eso es lo que vuelve el mazo más o menos como muy cercano a removal de amarillo, ¿no? Porque puedes quitar cosas que no tengan custodia. Tenemos Debilitate, que es como, vamos a ponerlo como un Ice Storm, que yo estoy jugando, y Unstoppable Rage, que funciona tanto como removal de una línea, pero también como condición de victoria con todas nuestras criaturas con Breakthrough. Y finalmente tenemos nuestras condiciones de victoria, que viene siendo la primera, que pues es muy atractiva para no incluirla, que es Falkred Defiler. Falkred Defiler realmente antes era pues difícil de activar, y más bien era de esas cartas que son mucho riesgo pero que traen mucho premio, porque es difícil jugarlas bien, jugarlas completamente al 100. Pero gracias a Sword of the Inferno y Squeeze de Wimpy, la carta ha brillado mucho. Y antes pues existía la combinación de Falkred con Unstoppable, pero te mataban prácticamente todos los mazos midrange agresivos, porque jugando como guerrero no tenías tanta capacidad defensiva, que ahora sí la tiene gracias a todos los pings de letal. Esa es mi primera condición. Desafortunadamente no tengo tantas cartas para traerme, vamos a ponerle cosas grandes,
pero de todos modos es posible traerse cositas pequeñas como son Hismage, Necromancer, Cicero, Galena, etc. La segunda condición de victoria, que realmente vamos a ponerle, no es la única porque casi todos juegan Unstoppable Rage con alguna captura con Breakthrough, es realmente utilizar World Eater Ready con todo el RAM. Y el problema aquí es que necesita, en el mejor de los casos, 2 turnos para establecer el combo. Un turno para jugar una o dos copias de World Eater Ready y después tener ya sea Tascad o el aspecto de Hircine para ir a la cara, o bien Gigante Vigilante o Tascad para jugar con Unstoppable Rage en un carril lleno. Como pueden ver, esta idea es más como un meme porque en lo personal a mí siempre me ha gustado este apoyo. De hecho es una de mis cartas favoritas del juego y a mí siempre me ha gustado jugarlo. Por ejemplo en arquero creo que era el mejor mazo para jugar World Eater Series por los pings de letal y el robo de cartas que tenías. Y creo que sigue siendo viable en este meta con Ebonheart porque el núcleo es muy bueno. Entonces puedes hacer trampa y ganar por muchas otras de otras maneras, ¿no? Entonces ténganlo en mente esta discusión. Creo que Ebonheart es una clase que va a causar un poquito de problemas en el futuro, pero que desafortunadamente para los que odiamos este tipo de cosas sí se le está viniendo encima toda la parte de los combos, dígase Brown Assassin o la reciente inclusión de la abominación en el imperio de Cyrodiil, que se lo come en vivo, porque es un mazo extremadamente lento, ¿ok? Y a pesar de que estoy metiendo Dushki, el arquero, como mi carta para destruir apoyos, realmente creo que no afecta mucho el que la juegue, el que la incluya o el que la llegue a jugar, ¿ok? Entonces, a continuación les presento una sola partida porque realmente solo he jugado una donde se aprecia pues un poquito mejor el poder de este mazo. Espero que les guste la idea, espero que les haya parecido interesante la reflexión que tengo acerca de esta clase y bueno, nos vemos hasta la próxima. I smell the stench of the living. Wrong place for a midnight stroll. The east will reclaim. Wrong place for a midnight stroll. I'll scout ahead. They've no move we can't anticipate. Wrong place for a midnight stroll. Shall we put in a dishonest day's work? By Arcay's beard, stay back. I can smell your fear. To oblivion with you! Wrong place for a midnight stroll. A grievous error. You always remember the mistakes of your first victim. I will smell your fear. By the fires of oblivion.
out upon it. We must protect our stronghold. The day is mine. Feel the power within you. Watch yourself now. Rise, my servant. You always remember the mistakes of your first victim. Feel the power within you. In my sights. Your blood will spill! Need to get mother some flowers. Pretty flowers. I smell the stench of the living. I will rend your flesh. The rightful ruler of Old Tamriel has arrived. Wrong place for a midnight stroll. Dremjolok. Greetings. The hiss shall heal you. I gaze the spine of battle. Claws are sharp and thirsty. Steal from folks who ain't using it. That's the key. Seed and spleen. Steal from folks who ain't using it. That's the key. Rise, my servant. They've no move we can't anticipate. They've no move we can't anticipate.